Yo creo que toda crisis es oportunidad de cambio. Para la aparición de talentos, la masificación es clave, agrandarlo. Yo creo que en Honduras, si bien es una pasión, el fútbol a nivel juvenil para algunos nada más. Porque hay pocos clubes que trabajen bien en juveniles, hay jóvenes que casi tienen imposibilitada la chance de acceder a un equipo o a un lugar para jugar al fútbol. Por lo tanto, la masificación, yo creo que ahí es donde debe trabajar en principio Honduras. Bueno, Fabián, primero muchas gracias por aceptar esta entrevista para Telemundo Deportes. Es un placer tenerte por primera vez, ¿no? Con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Por favor, con mucho gusto, a las órdenes. Y también para mí es un gusto conversar con ustedes. Bueno, lamentablemente no se da de esta manera. Hubiésemos querido conversar en Honduras, digamos, cara a cara, pero bueno, estamos seguros que ya pronto va a volver esto. Quiero ir directo al grano, Fabián, sobre, me imagino que todo este tiempo que has estado en confinamiento en tu natal Uruguay, debes de estar pensando, ¿qué crees que es lo que va a pasar tomando en cuenta, digamos, la eliminatoria? Porque ya, digamos, hay algunos, la UEFA ya, por ejemplo, ya confirmó la Champions y eso, digamos, le va a dar cabida también, me imagino, después a las eliminatorias, pero todavía la CONCACAF como que está un poco atrasada y no tenemos nada claro de lo que puede suceder. ¿Qué te imaginas que puede pasar en cuanto a las eliminatorias y en cuanto a las elecciones? Bueno, yo también estoy un poco a la espera de alguna confirmación, la cual todavía no se ha dado. Hablaban de junio como un mes importante para el nuevo calendario o el nuevo formato. Y por lo tanto, en estos momentos son todas especulaciones. Realmente no tengo de parte de la FENAFUT una idea o un borrador de lo que pueda suceder. Yo imagino, en base a todas las informaciones que han circulado, de que el formato de la eliminatoria pueda llegar a cambiar y se transforme de un hexagonal en tres cuadrangulares. También escuché de que ese formato algunos no lo aceptan porque serían muy pocos partidos para definir la suerte de una selección de ir o no a un mundial. Por lo tanto, imagino yo que se va a modificar el formato, pero no tengo una idea segura, ni tampoco puedo más que especular sobre lo que pueda llegar a pasar. Eh, me imagino que, bueno, a todos, ¿no? Con todos los técnicos que hemos podido conversar y que hemos podido leer y escuchar, les ha afectado. ¿Cómo te afecta esta suspensión momentánea del fútbol en tus planes? Bueno, yo lo que creo que, primeramente, a nivel más macro, más general, yo creo que ha afectado en forma más significativa a aquellas economías más pobres y con ellas también el fútbol un poco ligado a esas economías, porque indudablemente que el parate en esos lugares se lleva a cabo de una manera diferente a lugares donde de repente clubes tienen condiciones para reintegrar los entrenamientos, futbolistas para llevar adelante estas actividades que sugieren los entrenadores a los efectos de no perder o no romper la forma y no hacer nada del punto de vista físico. Por lo tanto, me parece que ha afectado a nivel macro un poco a las economías más pobres, entre ellas a nosotros. Después, del punto de vista individual, personalmente para mí ha sido un momento donde le he dado espacio a cosas que habitualmente no tenemos tanto tiempo los entrenadores para darle, como es la lectura, el dominio de la tecnología en cuanto a la forma de relacionarnos, al vínculo, a esta manera de conectarnos, de estar en contacto con los futbolistas, mirar hacia atrás cosas que hemos hecho, porque hubo un tiempo donde no había fútbol, ahora desde hace 15 días a esta parte ha reiniciado el fútbol en otras condiciones, pero por lo menos ya hay fútbol actual, en vivo, para mirar. Por lo tanto, ha habido tiempo para mirar un poquito lo que había pasado. O sea que personalmente yo he aprovechado muy bien el tiempo y la verdad que estoy con muchas ansias, como todos, de que vuelva, pero aparte del punto de vista personal también, con mucha expectativa de lo que pueda pasar, porque personalmente me ha servido
para organizar un poco, para acomodar un poco ideas y planes para el futuro. Te agarró quizás en el mejor momento, o por lo menos en una opinión muy personal, viendo los partidos desde tu llegada a la selección de Honduras, quizás en la curva ascendente, ¿no? Yo creo que sí. Venían dos partidos lindos para jugar para ustedes. Bueno, yo me quedé con los tickets comprados del partido contra la República Checa porque quería ir a verlos en vivo, que no había podido hacerlo solamente por televisión, pero los agarraba en el mejor momento, ¿te parece? Veníamos, como tú decís, en una curva ascendente. En este momento tan de moda las curvas, Sí. en una curva ascendente. Seguramente en marzo se superponía con el preolímpico y teníamos algunos jugadores que no estaban, desde el punto de vista físico, en su mejor momento por un tema de lesiones, de recuperaciones. Entonces iba a ser una fecha FIFA muy dura, donde íbamos a tener que tener muy claro las posibilidades y los objetivos que perseguíamos, pero nos iba a seguir dando la continuidad de vernos, de juntarnos, de jugar partidos e intentar mantener, y aparte el rival iba a ser un rival no solamente muy exigente, sino también una muy linda prueba para jugar contra un equipo europeo de buen nivel, de futbolistas que juegan en muy buenas ligas de Europa. Por lo tanto, eso para mí, más allá de que yo sé que el fútbol profesional se mueve en base a resultados y es muy importante, el jugar ese tipo de partidos cuando a veces las exigencias están por encima de lo que podemos, pero si uno saca conclusiones más allá del resultado y se queda con cosas que sirvan para el crecimiento de lo individual y lo colectivo nuestro, nos iba a servir. Pero teníamos jugadores que hoy están jugando con edad sub-23 a nivel de selección mayor, teníamos el preolímpico, un torneo que nos gustaría tener la posibilidad de jugarlo con el mayor potencial para luchar por esos cupos que hay, a los efectos de que Honduras y sus futbolistas sigan viviendo experiencias a nivel internacional como marca selección y también por la experiencia que da ese tipo de torneos para los jugadores. Y, como te digo, en algunos casos que había futbolistas que no estaban en su mejor momento desde el punto de vista físico. Igualmente era bienvenido y lo íbamos a aprovechar porque íbamos a tener un solo partido, lo cual nos iba a permitir tener días de entrenamiento para preparar ese partido con República Checa y ya también en forma un poco anticipada preparar lo que iba a ser la semifinal de Nation League, que también iba a ser un gran partido para nosotros medirnos con Estados Unidos. De nada sirve desgastarnos y seguir pensando en lo que pudo ser y no fue, o sea que hay que mirar para adelante, esperar el nuevo calendario, planificar en base a ese nuevo calendario que venga y mientras tanto, una vez que pueda retornar al país y las condiciones permitan que nuevamente la selección comience a rodar, empezar a darle formato y andamiaje a lo que va a ser el futuro nuestro. No sé cómo lo ves, pero por lo menos, bueno, desde esta trinchera, desde este punto de vista de afuera, uno ve que quizás este es el momento de hacía mucho tiempo que Honduras no vivía un recambio tan grande como lo está viviendo ahora. No sé si estás de acuerdo en ese sentido, del Sí, recambio de la selección, ¿no? en cuanto a comparar momentos, tú debes de tener mucha más información que yo en base a cosas que han pasado en años anteriores. Yo creo que, pero sí del presente lo tengo muy claro y aparte, bueno, soy el encargado un poco de llevar adelante ese recambio. Yo creo que natural que se da, producto de, bueno, de los años pasan para todos, van apareciendo nuevos futbolistas. El recambio natural es decir, bueno, jugadores por edad ya no están, hay que ocupar esos lugares con otros. Pero el buen recambio es cuando se vienen preparando esos futbolistas en edades tempranas, que es un poco lo que hemos hablado con la federación, no pensar solamente en el partido que tenemos el año que viene y ver quién puede ocupar esos lugares, sino ya ir armando el recambio, porque el fútbol es una máquina que permanentemente hay que retroalimentarla y ya ir generando en el fútbol base y en las selecciones juveniles ese recambio que va a ser más a mediano y largo plazo y el corto plazo tener una buena franja de futbolistas entre 20 y 23 años en cuanto a su preparación,
a su mentalización, a la formación del punto de vista profesional, y también tener esos futbolistas que tienen la experiencia, algo que es intransferible, que es imposible de conseguirlo hasta no irla viviendo, que sean los encargados a nivel de vestuario, de futbolistas, de ir transmitiendo y dejando cosas a esos futbolistas nuevos que van a venir. De ninguna manera podemos imaginar en un recambio y que el futbolista joven venga a asumir roles o a tomar decisiones o responsabilidades para las cuales todavía no está preparado. Sobre todo en un fútbol como Honduras, que la maduración del futbolista es un poco tardía con respecto a otras ligas, producto de varias razones, ¿no? Entonces tampoco, si bien en Sudamérica, por ejemplo en México, un futbolista de 19, 20 años podríamos imaginar que puede estar en estos países de Centroamérica y fundamentalmente Honduras, que es lo que más conozco, es un poquito tardía la maduración del futbolista, lo cual también es parte de esa mejora, porque hoy el fútbol exige en edades más tempranas ya tener jugadores que puedan ser observados del exterior, que en definitiva los países formadores, llámese las grandes ligas, quieren futbolistas más jóvenes para que completen su formación en sus países y ese periodo de adaptación lo vivan en forma paralela a la última etapa de la formación, y no tener jugadores que por edad deberían estar ya preparados para jugar y que por experiencias vividas no lo están. Entonces ahí se produce como un conflicto entre lo que preparo y lo que el mundo del fútbol hoy busca. Y por eso yo creo que hoy Honduras no tiene futbolistas en las grandes ligas, porque después el tiempo y el crecimiento y la consolidación del país, más lento o más rápido, le va a decir, desde el punto de vista de posibilidades, la podría tener. Un país que ha formado futbolistas que han jugado en la Premier, en Copa Italiana, en Liga Italiana, en algunos equipos de España, y si eso sigue creciendo, podríamos mantener jugadores. Yo creo que se ha producido un desfasaje ahí entre lo que busca las grandes ligas, los grandes equipos, y lo que produce el fútbol hondureño. Siempre sabiendo que son seres humanos y son personas, pero diríamos el producto jugador de fútbol, ¿no? Hay varias, bueno, de ese tema hay varias cosas. Vos estuviste, ¿cuántos años estuviste con las selecciones menores de Uruguay? 12 años. 12 años con las inferiores de Uruguay. Toda esa experiencia me imagino que lo estás, digamos, poniendo en práctica ahora, todo ese recambio que tuviste constantemente y ese éxito, ¿no? Porque quizás fue, no tengo ahora la estadística, pero Uruguay siempre fue protagonista en todos los juveniles infantiles preolímpicos que participó. Por lo general siempre estuvo ahí peleando, ¿no? Sí, fueron 12 años muy, muy lindos en cuanto a resultados deportivos, que es importante, pero a nivel juvenil diríamos que es relativo, y a formación de futbolistas, que en definitiva es el gran objetivo que persigue todo cuerpo técnico a nivel de fútbol juvenil. Y por supuesto, sería poco inteligente no trasladar cosas que yo he aprendido y que he vivido a mi nueva experiencia. Hay cosas que son adaptables, hay otras que son propias de la cultura y la idiosincrasia de cada fútbol y de cada país, y bueno, son propias de cada uno. Pero lógicamente que esas experiencias intento, y si bien mi vínculo desde el punto de vista contractual se relaciona a la selección mayor y sub-23, estoy muy en contacto con todos los entrenadores de selecciones juveniles, con el jefe del desarrollo para el desarrollo técnico del fútbol, el coordinador de juveniles, porque bueno, me parece que fruto de esa convivencia y ese trabajo en equipo, son como mejor salen las cosas, ¿no? Intercambiando información, compartiendo ideas, pensamientos. Yo creo que nos enriquece a todos y en definitiva mi trabajo indudablemente que está vinculado al periodo que yo tengo de contrato. Pero personalmente a mí me gustaría mucho que el día que yo me vaya, que un día va a pasar, quedaran cosas y que no todo se fuera conmigo. Claro. Que quedaran cosas, entrenadores, metodologías de trabajo, pero no dadas por mí, sino un poco impulsadas por mi rol, más que por mi conocimiento, ¿no? Que eso lo comparto con mucho gusto, como corresponde. Claro.
Bueno, eso ojalá, ¿no? Bueno, cuando fuiste contratado, me acuerdo que yo publiqué en un tuit o algo, dije que ojalá, obviamente, el objetivo de clasificar al Mundial y hacer un buen papel, si se puede, pero era más que todo el aporte que podías dejar. Ahora, uno siempre está, y uno siempre piensa en Uruguay, por ejemplo, cómo un país tan pequeño saca tantos jugadores y jugadores y jugadores y jugadores que son rentables y deseados en los mejores equipos del mundo. ¿Se puede adaptar esto en Centroamérica, por ejemplo? Para no hablar solamente de Honduras, sino de Centroamérica. ¿Se puede realmente copiar ese modelo o es una cuestión de nacimiento, generacional, de años? ¿O hay alguna manera de adaptar ese Sí, éxito que yo, tiene? yo creo que adaptarlo es la palabra, porque no hay dos futbolistas iguales, no hay dos equipos iguales, no hay dos modelos que puedan ser iguales, pero sí adaptar muchas cosas. Pero no tiene grandes secretos el modelo de Uruguay. Trabajo ordenado, coherente, un diagnóstico bastante exacto, dado o hecho por un entrenador de mucha experiencia, que conocía mucho el fútbol local, que había vivido experiencias importantes a nivel de Europa, de Sudamérica, a nivel mundial. Y bueno, se armó un proyecto de trabajo donde se consideraba a la persona por encima del futbolista, donde la selección era un lugar donde nos podíamos equivocar los entrenadores, pero nunca en busca de beneficios personales ni de favores hacia nadie, sino solamente intentando dar, ser confiables. Ayer justo estuve hasta tarde de la noche conversando con dos ex compañeros, no entrenadores, del mundo del fútbol uruguayo, uno que trabaja a nivel de Asociación Uruguaya y otro que trabajaba en el complejo deportivo con nosotros, que trabaja él actualmente, el que no está más soy yo. Y bueno, y hablábamos un poco de eso, ¿no? De que el modelo justamente lo que transmitía era la confiabilidad, para mí cosas importantes, ser confiable, y tener coherencia y sobre todo la palabra por encima de cualquier otra situación, ¿no? Entonces eso se iba transmitiendo a través del trabajo, costó mucho al principio, por supuesto que sí, y de hecho la vinculación del maestro a la selección uruguaya en un momento estuvo al borde de romperse por resultados deportivos, como sucede en el fútbol, sobre todo en el mundo profesional. Bueno, X persona tuvo la capacidad de mantener el proyecto y el proyecto siguió trabajando, reforzando los aspectos que consideraba más importantes, no cambiando por algún resultado adverso circunstancial, y bueno, y llegó al logro de esto, que se junta y se une a la pasión que existe en Uruguay y a esa idiosincrasia, esa cultura deportiva que hace que un niño, su deseo primario en cuanto a su futuro sea ser jugador de fútbol, y por eso, por ese objetivo personal, lucha, trabaja y está dispuesto a hacer sacrificios muy importantes. Yo actualmente, ahora en Uruguay, me han invitado a participar en alguna materia del curso de formación de entrenadores en Uruguay. Y para mí es muy lindo porque comparto con futuros entrenadores, porque me obliga a leer, a preparar cosas. Y justamente una de las tareas nos vinculamos a través de las plataformas con un entrenador uruguayo que hoy trabaja en Islas Canarias. Y bueno, y hablábamos que, entre otras, la gran diferencia que él encuentra en el futbolista joven europeo y el uruguayo, que el uruguayo está dispuesto a luchar por ese objetivo que se trazó y a realizar cosas que parecen locas. Y de repente el futbolista de otras latitudes, fundamentalmente Europa, capaz que está dispuesto a hacerlo en condiciones relativamente correctas y el uruguayo no. Y eso lo va trasladando toda su vida futbolística. Y bueno, y por eso el futbolista uruguayo, con una buena formación como está teniendo actualmente, es muy deseado porque tiene una gran capacidad de adaptación y sobre todo un espíritu de superación personal muy grande, cosa que parece tan fácil decirlo, pero después no es tan fácil encontrarlo en las personas, ¿no? Claro. Volviendo al tema de la eliminatoria, que bueno, seguramente se va a tener que dar, y olvidándonos un poco del formato, pero hablando así de lo futbolístico,
y vuelvo también, ¿no? Desde este punto de vista de afuera, uno ve a México muy por encima de los demás equipos. Más que todo por la cantidad de jugadores que están en un gran nivel en este momento. Pero después, yo por lo menos lo veo bastante parejo. Estados Unidos no tiene una gran selección, Canadá quizás sí ha levantado, Costa Rica ha bajado, Panamá también se le fueron algunos jugadores importantes, Honduras va como en un proceso de ascenso. ¿Cómo ves esa posible eliminatoria en cuanto a lo futbolístico? Yo creo que a priori esa es un poco la visión que existe de las posibilidades desde el punto de vista futbolístico de las selecciones. México diríamos que es un país que en cuanto a su organización, a su formación, está en un muy buen momento y que ya desde hace tiempo en los mundiales es una selección que no solamente participa en los mundiales, sino que va con posibilidades de hacer cosas importantes. A partir de ahí yo creo que hay selecciones, cada una con sus fortalezas y sus debilidades, que estamos un poquito más, un poquito menos, pero en un nivel relativamente parecido. Igualmente el fútbol, hablando de México puntualmente, por eso es tan apasionante, es el deporte que permite, que no solamente tiene un grado alto de incertidumbre, sino que permite que el débil le gane al fuerte. Y nosotros debemos prepararnos en lo que es la preparación para ir al Mundial, en ganar partidos de fútbol. Esto que estuvimos hablando anteriormente, que es el fortalecimiento, es lo que va a consolidar esos resultados deportivos. Es lo que no va a dejar que esos resultados, que ojalá los logremos, queden en el tiempo, sino que se apoyen sobre un trabajo de base cada vez un poquito mejor. Pero nosotros, eso no quita la posibilidad de que al momento de jugar, los partidos se juegan en un momento determinado, en un momento de los futbolistas, en un momento de sus entrenadores, en un momento del lugar donde se juega, depende cómo esté la eliminatoria, depende qué tanta importancia, que de por sí la tiene cualquier partido, pero que esté en juego definitivamente. Hay mucha cosa que influye en el partido, o sea, por eso el fútbol se analiza tanto, hoy se habla de algo tan complejo, y que es imposible adelantar un resultado deportivo, más allá de que en los papeles hay realidades, hay cosas que los da la realidad, que es el nivel de los futbolistas, el nivel de la liga, los antecedentes, pero el partido se juega en un momento determinado, y crear esa conciencia a nivel de selección, de equipo, de que se puede, es importante. Después, reforzarla con futbolistas y con una idea, lo que hoy se llama el modelo, que a nivel de selección es muy difícil lograrlo, pero una expresión colectiva que permita que esa preparación y esa mentalización pueda ser llevada a cabo con una estrategia correcta y eligiendo los mejores procedimientos para obtener el resultado deportivo. Entonces, yo, sinceramente, a mí también esa es de las cosas que me ha dejado la selección. Cuando nosotros comenzamos el proyecto deportivo, Uruguay siempre fue, por historia, diríamos, considerado a nivel de Conmebol, pero no estaba en un gran momento. Y había selecciones que parecía, y bueno, con trabajo, con mentalización, creyendo en lo que se podía, sin recurrir a cosas extraordinarias, sino a la preparación, a la planificación, al vínculo, al compromiso, al sentido de pertenencia, hemos ido logrando cosas y ya últimamente nosotros frente a Brasil y Argentina a nivel juvenil éramos favoritos. De hecho, ganamos el último torneo, el penúltimo torneo sub-20, el último, en todos clasificamos al mundial, en todos los mundiales competimos, llegamos a finales del mundo más de una vez. Ese mismo fútbol que en un momento parecía que estaba muy lejos. Y hago una comparación con el fútbol de Centroamérica. O sea que yo no me adelanto para la imaginación de la gente es inimaginable creer que México pueda llegar a no participar de un mundial, pero en el fútbol nada está dicho de antemano y sobre todo yo creo que si las selecciones a nivel de Centroamérica siguen creciendo, si siguen creciendo en el proyecto, en la formación, yo diría de que tiene mucha cosa el futbolista centroamericano como para crecer y acortar esas distancias que indudablemente que hoy las hay. Y una de esas es prepararse para lograr cosas importantes y creer
la autoestima, creer en uno mismo y saber de que no hay nada dicho de antemano. Con esos conceptos y más, lógicamente, un nivel en el momento, hay que jugarlo los partidos y hay que ver, y nada está dicho de antemano. Con la escasez obviamente, de recursos que tienen la mayoría de las ligas centroamericanas, ¿qué se puede hacer para mejorar el nivel de las ligas? ¿Crees que esta suspensión le va a venir bien para, digamos, hacer como nunca hay tiempo para nada en este mundo que vivíamos hasta ahora, resetear todo y volver a arrancar? ¿Se puede hacer algo para mejorar? Yo creo que toda crisis es oportunidad de cambio. Y en este caso lo puede ser. Yo creo que para la aparición de talentos, la masificación es clave. O sea, masificar el fútbol, agrandarlo. Yo creo que en Honduras, si bien es una pasión, está el fútbol a nivel juvenil para algunos nada más. Porque hay pocos clubes que trabajen bien en juveniles. La competencia es, desde el punto de vista del contenido, pobre en cuanto al nivel de competencia. Hay lugares, hay jóvenes que casi tienen imposibilitada la chance de acceder a un equipo o a un lugar para jugar al fútbol. Por lo tanto, la masificación, yo creo que ahí es donde debe trabajar en principio Honduras. A partir de la masificación y de la... Yo hablé de tres aspectos muy importantes para el crecimiento del fútbol. La capacitación de entrenadores, punto número 1. Y yo no voy a que están capacitados o no, pero el crecimiento de un entrenador es permanente, el aprendizaje es permanente. Por lo tanto, el entrenador hondureño no es la excepción, debe prepararse y capacitarse. La mejora de la infraestructura para llevar adelante el juego, indudablemente que eso responde a maximizar recursos humanos y sobre todo a una inyección económica. Bueno, tarea a nivel dirigencial de conseguirla y de imaginar de qué manera. Y la competencia de juveniles. El futbolista joven, al fútbol se aprende jugando y todas las metodologías de entrenamiento salen de los partidos. Se mejoran en el entrenamiento, o sea, la herramienta fundamental, y vuelven al juego. Pero si la competencia es pobre, si se compite en 2 o 3 años cada franja de edad y los niños no tienen, o los jóvenes no tienen posibilidad porque dan mucha ventaja desde el punto de vista de los años, eso produce desmotivación. Y si no juego, si no compito, no mejoro. Entrenando no se mejora. Lo cual tampoco hay que hacerlos competir todos los días porque, o sea, una competencia, el talento necesita de la exigencia. Entre ellos la competencia y la capacitación de entrenadores que los promuevan, que los motiven, que los estimulen, que les den confianza y que sobre todo los vayan conduciendo hacia este nuevo concepto de que el fútbol es una expresión colectiva. Antes había los que marcaban, los que jugaban, y esos jugadores diferentes eran los que me marcaban la diferencia. Hoy, indudablemente, que el fútbol, buscarle una explicación a un rendimiento, tiene que ser desde el fútbol como un todo, como un juego, donde tenemos los entrenadores que darle la mayor participación posible a esos talentos, pero sin desproteger o descuidar el funcionamiento de los demás futbolistas. Entonces, yo creo que ahí Honduras es donde debe trabajar. Repito, para mí la masificación, y la masificación no es poner canchas y que jueguen, es organizar una competencia que permita. Nosotros, a nivel de sub-23, trajimos a 3 futbolistas de Liga de Ascenso, algo que parecía inimaginable. Parecía que ahí no se puede ir a buscar jugadores. No, en las universidades, jugador que no juega tampoco. Y trajimos para la sub-23 futbolistas de universidades de Estados Unidos, que su gran aporte era la parte cognitiva, la parte de reforzamiento del nivel intelectual del vestuario. Y le dieron un aporte buenísimo al grupo. Futbolistas de Liga de Ascenso que encontraron, tenemos posibilidades, vamos a aprovecharla, Entonces, y eso es masificar, o sea, eso es agrandar el espectro de futbolistas donde uno va a ir a buscar. Si nos vamos achicando y reduciendo, al final terminamos nada más que eligiendo de 4 o 5 equipos, que al final esos 4 o 5 equipos tienen su metodología y su lugar donde escogen los jugadores, y con esos jugadores les alcanza, como la competencia es tan chica,
para ganar a nivel local, y todo se va reduciendo, justamente la aparición de jugadores viene aparte, que es una de las grandes ventajas que tiene Uruguay. Los niños a nivel de 4, 5, 6, 7, 8, 10, hasta 11 años juegan en todas las esquinas, hay una liga organizada, un equipo de fútbol para que puedan desarrollarse. Y unos, a los 15 años, parecen grandes jugadores, y algunos que a los 15 años no pueden jugar o no tienen lugar, encuentran en otro lugar su espacio y ahí se desarrollan. Es infinita la cantidad de jugadores que a los 14 o 15 años los han dejado libre en un club, siguen jugando en otro club y resulta que desarrollan y terminan llegando ellos y no los jugadores por los cuales no tenían lugar a los 14 o 15 años. En México, Brian Lozano, yo estaba en sub-15 y, sí, y me lo recomendaron, lo fui a ver, pero era chiquito y la verdad era menos que los demás. Cambió de club, comenzó en un club a desarrollarse y yo soy un jugador de selección nacional. Abel Hernández, en uno de los clubes grandes no tenía lugar. Yo trabajaba, mi primer trabajo era en un club chico de Uruguay llamado Central Español. Como era cerca de donde él vivía, vino con amigos, encontró su lugar, su espacio. Bueno, y Abel Hernández ha sido un gran jugador de fútbol, que las lesiones le han frenado sus posibilidades, pero que está todavía vigente y que es jugador de selección. Por lo tanto, eso es importantísimo. Ahora, si un futbolista, frente a la primera dificultad, se le cierran las puertas en un club y no tiene otro lugar donde seguir desarrollando el juego, bueno, perdimos a ese jugador. No, pero yo lo vi a los 15 años y no jugaba bien. Sí, pero a los 17 es otra historia. Claro. Y hay otro espacio para eso. Y eso un país lo debe tener. Y no debemos quedarnos con esa captación de talentos a los 14, 15 años. Por eso los centros de desarrollo de futbolistas repartidos a nivel país, pero Honduras lo está intentando. Y hay 5 lugares de capacitación, diríamos de centro de alto rendimiento, que no es un alto rendimiento, pero que el objetivo es darles lugar. Y bueno, y por algo se empieza. O sea que en cierta manera lo estamos intentando. ¿Cuántos casos de esos hay, no? De equipos, clubes que rechazaron grandes jugadores después y, bueno, no se dan cuenta. Hay infinidad de casos. ¿Cómo te gustaría o cuál es tu ideal, cómo te gustaría que jugara la selección de Honduras? ¿Qué le hace falta para llevar tu proyecto ya en la parte, digamos, técnica, táctica? De la idea, siempre se dice que hay como un proceso. Está la idea de juego, que es un poco la idea que está en la cabeza de los entrenadores. Y está el modelo, que es que ya hay muchos más factores que influyen en la elección del modelo de juego. En definitiva es lo que queremos que el equipo lleve al campo. Y yo creo que ahí influye mucho la característica, la idiosincrasia, las posibilidades, el nivel de los futbolistas, sumado a otros factores más que hacen al entorno, a la historia. Entonces, yo lo que creo justamente, y te lo comento como respuesta a tu pregunta, es que los entrenadores debemos adaptarnos a las posibilidades que nos da el futbolista. Entonces, respetar su biotipo, su historia, cómo más cómodos se sientan. Igualmente, mi tarea, sobre todo a nivel de sub-23, que es donde tenemos más un proceso de trabajo y más posibilidades, que el futbolista vaya creciendo en el entendimiento del juego. Yo no creo que haya una sola forma de entrar a un campo, porque un gol cambia, es el cambio táctico de un partido, una expulsión cambia, o X cosa cambia la estrategia de juego. Por lo tanto, debemos diferenciar, el futbolista debe entender los momentos del juego, qué es lo que queremos llevarlo a cabo. Yo creo que el futbolista hondureño es fuerte, es aguerrido, es noble, es muy noble el futbolista, es potente, pero todas esas condiciones hay que juntarlas en la idea de un equipo. Y ahí, una vez yo estaba en el curso de futbolista, claro, la velocidad es un rasgo distintivo del futbolista de nivel, pero para que puedan jugar los veloces tiene que jugar alguno lento, pero rápido de mente. Claro. Por lo tanto, no hay una única forma, un único biotipo de futbolista. Y eso es un equipo.
futbolistas que aporten experiencia, que aporten juventud, que aporten improvisación, que aporten... Yo creo, por ejemplo, por responderte a tu pregunta y tener el orden, yo creo en el orden, porque el orden, para mi gusto, estimula la creatividad, a diferencia de lo que se piensa muchas veces, que el orden la coarta o la limita, no. Yo creo que el orden justamente estimula y promueve la creatividad, la improvisación, de los cuales Honduras, por lo menos hoy, no abundan esos jugadores que improvisan, creativos, que hacen cosas que nadie las esperaba. Hay que promoverlos, hay que estimularlos, hay que darles confianza, porque ese jugador, hoy por hoy, en los equipos que reina el desorden y el caos, son los más castigados, porque son de los que esperamos que nos solucionen las cosas, y cuando no las solucionan le achacamos a ellos. Claro. Y el problema es que no hay orden, que no hay organización en el juego. Entonces, estimularlos nuevamente, darles un lugar dentro del equipo. Y yo lo que quiero, más allá, Honduras hoy, lógicamente que nuestra idea o cómo vamos a plantear cada partido está en función del rival. Hay selecciones, por ejemplo, recién tú nombrabas México, que puede, quizá eso lo sabrá el Tata, mucho mejor que yo, puede darse el lujo de decir, nosotros planteamos nuestro modelo más allá del rival. Ok, y lo puede ser. Para nosotros es muy distinto un partido de visita que de local, por todo lo que genera, el clima que se genera en Honduras, desde el clima de la temperatura hasta lo que es la ciudad, la llegada al estadio, es muy distinto a lo que podamos encontrar. Si nos toca ir de repente al frío de Canadá o a la ciudad de Estados Unidos que nos toque, o a jugar en México o jugar en Centroamérica. Son partidos muy diferentes, yo creo que cada partido, pero aprovechándonos de estas fortalezas que tiene el futbolista y dándole un orden. Para mí el orden es fundamental dentro de cualquier equipo. Y repito, para mí el orden, a partir del orden se pueden lograr cosas. Que en definitiva es, el fútbol inicia el partido y empieza a desorganizarse por los movimientos, por la dinámica, por las estrategias, y el entrenador debemos tener la responsabilidad de intentar organizar esa desorganización que produce el juego. Y bueno, y ahí está nuestra tarea, ¿no? Pero sobre todo, para mí, cada vez más es importante, y por eso digo que hay que fomentar en la base el jugador a nivel cognitivo, o sea, que el jugador tome decisiones, interprete en qué momento del juego estamos, en qué fase, cómo está posicionado el equipo, qué era lo que queríamos, por qué lo queríamos lograr, qué cosas le hace daño al rival y qué le facilita al rival. El jugador, por ejemplo, tiende, por lógica, a un delantero. Vamos a jugar por mi lado, vamos a jugar por mi lado. Y hoy por hoy el fútbol, justamente, para que vos puedas marcar la diferencia, hay que jugar por el otro para hacerte llegar la pelota en condiciones favorables. Y no, como antes decíamos, vamos a jugar por el lado de este jugador porque todo el rival resulta que la pelota atrae, por lo tanto va a estar volcado ahí, va a ser donde menos posibilidades pueda sacar. Por lo tanto, y eso, lo que llaman provocar en el fútbol, o a través de un entrenamiento, las reglas de provocación, es lo que debemos intentar en el juego de los entrenadores para aprovechar las fortalezas, que es lo que te decía de los talentos. Forman parte de un equipo y la tarea del entrenador es que ese talento defensivo, ofensivo, en donde juegue, pueda exponer su capacidad la mayor cantidad de veces posible en el juego. Y esa es la tarea del entrenador. Ahora, y sobre todo después de ese partido con Chile, fue el último partido de Honduras, ¿no? No, después de Chile fue la fecha FIFA de septiembre, después jugamos en octubre y en noviembre Nation League, con Martinica, claro, y Trinidad y Tobago local y visita. Sí, Nation League, pero ese partido, digamos, quizás por el rival, generó mucha ilusión en la gente y en estas nuevas figuras o nuevos jugadores que venía pidiendo mucho y que se les dio le diste la oportunidad de ir empezando. ¿Hay ilusión con realmente la ilusión de la gente es real? Pensando en estos jugadores, digamos, como Rivas, como Moya, estos nuevos jugadores, Michael Chirinos, etcétera. Yo pienso que sí. Yo también tengo una gran expectativa en la aparición de futbolistas. Rubio, Carlos Pineda, y hay otros en la sub-23, Douglas, Kevin, Jorge Álvarez, Denis Maldonado hoy,
que está en el Pachuca de México, y que para los ojos de la gente no juega, no juega. Es lógico que no juegue. Y Denil está muy tranquilo y muy consciente de que él tiene que seguir creciendo. Es una liga muy competitiva, es un gran equipo, es un gran entrenador, yo lo conozco, y lógicamente que Denil tiene que incorporar cosas que, repito, no las adquirió en el momento que debía adquirirla, en la base. Jugaba muy bien en Motagua, el entrenador de Motagua muy bueno, pero el entrenador en primera división tiene que ir a la táctica colectiva, no puede seguir en la formación del fútbol. Hay edades para cada cosa, y la táctica individual la deben adquirir en su periodo de preformación o formación. Y interpretar cómo es salir jugando, por qué, cuándo sí, cuándo no, qué generar, y bueno. Pero igualmente yo creo que, por ejemplo, tenemos el beneficio de que Rigoberto, Jonathan Rubio, para mi gusto Anthony Lozano sigue siendo un gran jugador, es un gran jugador, están en Europa, en medios muy importantes. No en grandes equipos, pero en el fútbol europeo. Por lo tanto, la velocidad de juego, la toma de decisiones, la están incorporando. Hay otros que también, la MLS hoy, diríamos, por lo menos yo sé que los que están en Dynamo Houston están con un gran entrenador y están adquiriendo y creciendo en forma muy importante en el fútbol extranjero. Hay que seguir observando a Romel Kioto. Entonces yo también tengo mucha expectativa en este nuevo. Ahora Andy Nájar se incorporó y es un jugador que me parece tiene mucha cosa para aportarle a nuestra selección. Pero repito que hay que crear un espacio donde el futbolista se sienta cómodo, no a través de la indisciplina y de la libertad malentendida, sino a través de una forma de vincularnos, como yo les dije desde el primer momento, con valores que son innegociables, pero que nos sentamos cómodos entre todos, y que venir a la selección sea un momento para disfrutar el momento de estar en la selección. Y que eso, lógicamente, lo traslademos al campo. Si estamos muy bien en el hotel y vamos al campo, y no, hay un error. Pero digo, yo creo que eso es importante. Y si nosotros logramos eso, si el futbolista hondureño viene y traslada todo ese crecimiento o ese nivel que está teniendo en ligas extranjeras, si se potencia el jugador de Liga Nacional a través del trabajo de selección, de la mejora continua, de la llegada de Pedro Trolli, es muy importante para el fútbol hondureño. Un entrenador de muchísima experiencia, como jugador, como entrenador. Es buenísimo la llegada de él. Que sigan viniendo entrenadores con esas posibilidades de transmisión, el fútbol hondureño se va a beneficiar, y la selección yo creo que va a ser un rival duro para cualquiera. Hablando un poco del fútbol, digamos, internacional, ahora que estamos viendo todo lo que las ligas que vienen arrancando. Por ejemplo, si uno se da cuenta, o si uno ve, en España, en los últimos 10 años, el Barcelona creo que ganó 7 u 8 ligas. Vimos ahora esta semana que el Bayern se coronó 8 ligas consecutivas. La Juventus también lleva 8 y seguramente va a alcanzar otra más. Salvo Inglaterra, donde, digamos, es un poquito más parejo. Se alternan, ¿no? Sí, se alternan un poco más, ¿no? Bastante. Pero, ¿por qué se da este tipo de... El Paris Saint-Germain en Francia? ¿Por qué crees que se da? Y si esto realmente le está perjudicando al fútbol más competitivo del mundo, que es el europeo. No tengo gran conocimiento de las razones de fondo. Yo creo que el poderío económico indudablemente que es un vector ahí que influye mucho, ¿no? Porque el nivel de un equipo lo dan sus futbolistas. Y bueno, hay grandes entrenadores y podrá haber unos mejores que otros, pero indudablemente que esos equipos que tienen un gran poder económico tienen la posibilidad de incorporar no solamente futbolistas, condiciones de entrenamiento, sino que también grandes entrenadores y equipos técnicos cada vez más mayores, más completos. Y yo creo que también hay como una tendencia dentro del mismo fútbol. Creo que en todas las ligas es difícil o en forma muy esporádica cuando se candidatean equipos que surja otro equipo. Yo creo que son ligas mucho más previsibles que las ligas de América, por los temas geográficos, por las distancias, por las condiciones en las que se juega,
por la variabilidad de los planteles. En América los planteles están cambiando permanentemente porque justamente América es formador de jugadores y vendedor por excelencia, entonces están vendiendo permanentemente. El fútbol europeo tiene la posibilidad de sus planteles están más tiempo juntos y por lo tanto van logrando la excelencia cada vez en forma más fácil porque el conocimiento es mayor. Yo creo que son todos factores que van incidiendo en la fortaleza de los equipos y se van manifestando a través de sus ligas. Yo creo que la más marcada hoy es Paris Saint-Germain, que indudablemente tiene una diferencia muy grande con los otros equipos, basado en los jugadores que tiene, y los jugadores que tiene los tiene por la posibilidad que tiene de incorporarlos. Después lo que hay que hacer es esto que hablábamos recién, lograr un buen vínculo entre los futbolistas, cosa que no es nada fácil, porque el ser humano es egoísta por naturaleza, y por lo tanto también en ese protagonismo que hoy promueve el fútbol y que sobre todo a la edad del jugador es algo que consideran y que les parece importante, esa convivencia puede afectar al rendimiento final. Pero como el entrenador cada vez se prepara más, lo tiene más claro y sabe que también es encargado de gestionar, no solamente de formar equipos y de transmitir una ideología de juego, a medida que van evolucionando los entrenadores en esa forma de gestionar esos egos o esa convivencia de los futbolistas, eso cada vez va influyendo cada vez más a favor también de la formación de ese equipo. Por lo tanto, yo creo que tienen los mejores jugadores y por eso ganan también sus ligas, no sin pasar sobresaltos en algún momento, pero en definitiva se terminan imponiendo porque a la larga tienen planteles largos, posibilidades de recambio, condiciones económicas para cuando empieza a aparecer la fatiga, mejores niveles de recuperación, posibilidad de llegar mejor al próximo partido, viajar, estar descansando, y eso se termina imponiendo. Otra cosa es, como yo dije, un partido, como pasó ayer Juventus-Nápoles, que parece que Juventus es más equipo y no pudo imponerlo en el juego. Y capaz que juegan, el torneo se define al mejor de 5 partidos y termina siendo campeón Juventus. Pero ayer Nápoles, y lo pudo hasta ganar en los 90 de juego también. Entonces, yo creo que se termina imponiendo las mejores condiciones a lo largo de... Por eso los equipos grandes quieren torneos largos. Claro. Y los equipos chicos quieren torneos cortos. ¿Qué equipo te gusta? ¿Hay un equipo que si juega, digamos, estás pendiente, pones la alarma? Sí, hay equipos. Por ejemplo, en España me gusta Getafe, Atlético de Madrid. En Alemania me gusta Leipzig. Al margen de mirar equipos donde juegan futbolistas con los cuales, o los de Honduras, o futbolistas con los cuales he compartido experiencias para ver su evolución, para seguirlos. Entonces también sigo algunos equipos que de repente tienen uruguayos con los cuales he compartido experiencias y ver cómo va su evolución. Pero esos equipos me gustan. Al margen de que Liverpool me gusta el estilo, lo que transmite su entrenador, la forma en que se vincula con los jugadores, esa intensidad que tienen en el juego. Lógicamente que lo puedo mirar con pinzas porque es otra realidad, es otra preparación, son otros futbolistas, entonces nunca copiar y pegar, pero sí, yo qué sé, yo veo cosas del Leipzig que son posibles de transmitir a equipos como los que hoy me toca trabajar, un equipo muy intenso, de grandes transiciones, defensivamente muy fuerte, hacen movimientos que se pueden adaptar también a cosas que podemos intentarlas en el fútbol hondureño. Getafe y Atlético de Madrid son dos equipos que conscientes de que su potencial es menor que otros, a partir de lo colectivo logran igualar de repente diferencias que pueden existir a nivel individual. Y bueno, y por supuesto que reconozco y no dejo de mirar y de admirar lo que es un Barcelona, Real de Madrid, un Manchester City, que siempre es lindo mirarlo, porque más allá de que se pueda decir lo que se puede decir,
tiene cosas Guardiola que son increíbles, como logra cosas en los equipos, ¿no? Entonces, también lo miro, pero mirándolo con el ojo de sacar cosas, esos equipos que te nombran. Es más difícil, y te lo pregunto porque, bueno, nosotros transmitimos la Liga Premier acá para Estados Unidos. Es más difícil, ya para ir cerrando, adaptar un equipo a lo que hace Guardiola o a lo que hace Klopp. ¿Qué es más complicado para un entrenador? Lo que pasa que, primero que nada, el entrenador tiene que saber. Yo creo que hoy el conocimiento es clave en el entrenador. Hace un tiempo un entrenador con carisma y que lograra convencer al jugador desde otro ámbito, hoy ya no. Yo creo que la televisión cambió el fútbol completamente en muchos aspectos, de la popularidad, lo político, etcétera, y también en el juego. Porque hoy a nosotros, al futbolista, al entrenador, quien transmite un partido no es el que nos convence nuestra propia visión. Ahora el que relata, el que transmite, no me tiene que estar diciendo lo que yo estoy viendo, sino lo que no estoy viendo. Por eso hoy no es tan fácil ganar al espectador en cuanto a que lo sigan. Por eso han incorporado exfutbolistas que de repente tienen la posibilidad de ver algunas cosas que no es tan fácil a los ojos del periodismo. Entonces, primero que nada, el entrenador hoy por hoy tiene que saber, tiene que prepararse, leer, preguntar, mirar entrenamientos, hablar con entrenadores, reconocer qué puedo trasladar y qué no, qué sé hacer y qué sé trasladar. Por lo tanto, saber comunicarlo y liderar un equipo hoy son importantísimos. Entonces, ¿qué es más difícil? Y bueno, según lo que sienta el entrenador. Aquel que se siente identificado con ese juego de posición que transmite Guardiola y que fue un poco el creador, más allá de que han habido grandes equipos en la historia del fútbol, ¿no? Y que también hacían cosas muy similares. En México, jugué en México y yo aprendí cosas en el fútbol mexicano. Si nosotros somos 3 y ellos son 2, ¿por qué vamos a desprendernos del balón si es una situación favorable? Tenés razón. Bueno, vamos a generar esa situación favorable la mayor cantidad de veces posible que se pueda en el juego, y cuando lleguemos a lugares donde numéricamente ya no somos más, ¿de qué manera podemos imponer superioridades? Es verdad, tenés razón. Y bueno, eso el entrenador tiene que ser el encargado de prepararlo. O a través del espacio, como lo promueve Klopp. El espacio en el fútbol hoy es un tema muy importante y clave, y él utiliza el espacio. Mientras uno manifiesta su superioridad a través de la numérica o la posicional, o como lo promueve el juego de posición, a través de la utilización y del aprovechamiento de los espacios, como lo hace a través de la intensidad, de las transiciones. Y bueno, y también cuando el equipo, el rival hace una presión en bloque bajo, también el Liverpool tiene cosas muy interesantes. La aparición de jugadores de líneas anteriores a generar sorpresa y también superioridades, pero si puede, te la impone. De hecho, en el fútbol es muy lindo ver jugar al Manchester City, por supuesto, pero la mayor cantidad de goles se dan cuando un equipo está desorganizado defensivamente. No es fácil generar goles a través de la organización en ataque y jugar contra un equipo organizado defensivamente. Por eso la admiración hacia Guardiola y aquellos que mantienen su modelo y que lo hacen en muy buena manera. Después, para los otros entrenadores no es mucho más fácil explotar el espacio que la superioridad posicional o numérica. Por eso Bueno, digo Fabián, que es más fácil, y lo que cada uno entrenador sienta y lo que puedas y lo que te permita el juego. Yo creo que ahí está más la inteligencia del entrenador. El entrenador puede hacer 3 cosas: elegir la mejor estrategia para los jugadores que tiene, que es lo mejor; elegir una estrategia equivocada para los jugadores que tiene, que es lo peor; o no hacer nada y dejar que los jugadores, que es una posición intermedia. Y bueno, sí, que no deja muy bien al entrenador ahí al no momento deja de muy bien, dejar pero que resolver. sucede muchas veces, ¿eh? El entrenador hace poco y deja que
el mismo futbolista vaya conduciendo un poco el camino de ese equipo, hasta que en un momento el futbolista demanda del entrenador, no hay esa respuesta y ahí se produce el conflicto que termina demostrando de que no había grandes cosas en ese equipo. Bueno, Fabián, te agradecemos en nombre de toda la gente de Telemundo Deportes esta charla, muy rica, hubiésemos querido seguir, pero bueno, sí, aún los tiempos siempre son cortos a pesar de la pandemia. Tus palabras finales, sobre todo, bueno, la gente en Honduras, y no solamente en Honduras, sino en todos lados, que está muy pendiente de lo que sucede y esperando, ¿no?, que el fútbol vuelva y sobre todo para ver a su selección, ¿no? Para que el fútbol vuelva y que podamos volver a la cancha, lo primero que hay que hacer es como ciudadanos intentar acatar las sugerencias que vienen de la gente de la salud. Guardar distancia, protegernos. Indudablemente que la situación ha cambiado y debemos readaptarnos rápidamente, como en términos futbolísticos, lo que pasa en un partido, lo que le pasa a las personas que estamos en el fútbol, que vivimos situaciones no esperadas. Acatar lo que nos dicen los que saben y adaptarnos a la nueva situación. Eso es lo primero. Y después, bueno, lógicamente que yo también estoy esperando el reinicio de las actividades porque el fútbol en Honduras es muy importante en el estado de ánimo de las personas. Pero hay que hacerlo en condiciones favorables y que no sean de riesgo para nadie, o minimizar los riesgos. Y bueno, y eso depende de cada uno. Después lo otro, ojalá lo más pronto posible volvamos al fútbol. El fútbol es muy importante en la gente, en el día a día, en el ánimo, como te digo, de la población. Y aparte el deporte bien entendido, que creo que eso también nos ha ayudado este periodo a pensar algunas cosas o a repensar en la importancia del resultado y qué es lo realmente importante, es transmisor de valores y es muy importante que los niños y los jóvenes hagan deporte, el que sea. El fútbol en particular, porque es lo que nos gusta a nosotros, es lo que hacemos, porque indudablemente que también es muy importante la formación de las personas. Así que a cuidarse, a tener un poquito de paciencia y a prepararnos para que no nos sorprenda el reintegro de las actividades. Bueno, muchas gracias, Fabián. Espero que nos reencontremos codo a codo, como dice, ¿no? Por lo menos codo a codo, como dice tu compatriota Drexler, ¿no? El cantautor que creo que nos encanta todo. Muchas gracias, Fabián, por esta entrevista y espero, como te digo, verte pronto persona a persona, conocerte personalmente. Por supuesto, como no, con mucho gusto y también un gusto. Gracias por considerarme y espero vernos pronto. Gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.